Roma tiene una gran cultura colonizadora, pues todo territorio que conquistaba lo hacía suyo, lo hacía parte de su cultura e idioma, es decir, lo organizaba. En el siglo III a.C., la península ibérica forma ya parte de Roma. Se instauraron dos tipos de habla, que inclusive hoy existen aunque hablemos todos el mismo idioma. Es muy distinto el idioma que habla una persona de ciudad al que habla una agrícola. Ninguno es mejor ni peor. Tan solo es distinto, pues utilizan un vocabulario muy diferente y sin embargo, estas dos personas pueden juntarlas y se entenderán perfectamente. Porque hay bases gramaticales y vocablos básicos que todos dominamos. Esto igual pasaba en el Imperio Romano. El latín que se hablaba en Italia se entendía perfectamente con el que se hablaba en Galia o en Francia, y se entendía a su vez con el que se hablaba en España. Aún así, había dos tipos de habla, el sermo urbanos y el sermo rústicos. El sermo urbano será el latín clásico, aquel que vemos escrito en los libros y en inscripciones de los edificios. Este es el latín que normalmente estudiamos, un idioma con declinaciones, con sintaxis, lo que busca la gente de ciudad que tenía cultura. Había escuelas públicas que fueron la base de la unificación en la cultura, y el idioma que era requerido para llevar toda la administración de un imperio. Por otro lado, las escuelas no llegaban a todas partes. A este latín que hablaba la gente del campo y sin una educación formal se le llamó latín vulgar, que no era escrito pues no sabían escribir, solo era hablado, se usaban menos declinaciones que además se mezclaban con otras lenguas regionales. Roma logró que hubiera una unidad idiomática, en donde hablantes de latín clásico y hablantes de latín vulgar se podían comunicar con toda naturalidad y entendimiento. Cuando entran los visigodos y las tribus bárbaras en la península ibérica en el siglo V, el latín clásico se va perdiendo y el latín vulgar gana más énfasis. Tanto las lenguas romances que hoy conocemos no nacieron de la madre culta que era el latín clásico, sino de la humilde pero activa lengua que se adaptaba a las necesidades reales de cada día, el latín vulgar. En este siglo empieza a haber mucha invasión y migración de los visigodos y otras tribus bárbaras. Estos invasores abandonan su lengua porque encuentran que el latín y la unidad del idioma que tenía la gente les servía más para comunicarse. El latín clásico escrito permanece, aunque en ámbitos reducidos y sobre todo ligados a la Iglesia. El latín clásico se empieza a escribir de un modo menos sofisticado, que llamamos bajo latín, y que es la lengua en la que se escribió durante toda la Edad Media, y que fue el vehículo de enseñanza en todas las universidades. Asimismo, el latín vulgar continúa evolucionando y en el siglo VII se empieza a llamar romance, que tiene su origen léxico en Roma, o quizá mejor dicho prerromance. Los dialectos gallegos darían origen al portugués, al castellano, al navarro, al aragonés, al valenciano, al catalán y al mozárabe. El castellano era el dialecto menos conservado de estos, pues en el siglo X el reino de Castilla logra desligarse de los visigodos, por lo que su habla y escritura empieza a mutar en formas que no existían en otras lenguas romances. Como la pérdida de la F al principio de las palabras, la F cambia a H, porque ambas tenían fonemas muy similares. Al igual que la aparición del fonema J. La conversión de CT a CH. La diptongación de las palabras O tónica en UE y en E tónica EI. PI, CI y FL se transformaron en doble L, lluvia, llano, lleno, llave, llama, llorar. En el siglo XI, Castilla, que ya es un reino, el castellano va desplazando la lengua mozárabe y el resto de las lenguas regionales. La primera gran obra en la que la lengua vulgar se utiliza con fines literarios es el Cantar de Mio Cid, escrita en castellano del siglo XII. En el siglo XIII, el rey Fernando hizo oficial la lengua castellana en vez de latín para la Cancillería. Para el siglo XV, el idioma castellano se consolida con la publicación de la Gramática Castellana en 1492, escrita por Antonio de Nebrija. En 1492 se descubre América, evento que para muchos marca el fin de la Edad Media y da principio a la Edad Moderna, expandiendo el castellano a América.